Hola a todos, ¿cómo están? En este segundo episodio de Estudiando la Biblia de forma académica, vamos a abordar el tema de la Biblia es palabra de Dios, pero no la palabra de Dios. Y con esto estamos tratando de decir, aunque suena un poquito atrevida la expresión, la Biblia es palabra de Dios, pero no la palabra de Dios. Sencillamente porque la palabra de Dios es Jesucristo. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es Jesucristo. Él es la totalidad de esa palabra. La Biblia contiene una parte de la revelación, pero no su plenitud, porque la plenitud de la revelación es la persona de Jesucristo. Así, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, se nos dice: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. La fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, pero no de una palabra escrita, no de una palabra muda, solamente encerrada en unas grafías, sino del Verbo encarnado y vivo. La palabra de Dios no es un libro, sino una persona. Debemos tener cuidado de no caer en una bibliolatría, es decir, poner a la Biblia antes que la persona de Cristo, ser unos adoradores de la Biblia antes que ser adoradores de Cristo. ¿Tú no usas la Biblia como referencia para todo? No porque sería adorar a la Biblia. Yo uso a Dios para todo. Dios no lo podemos meter en 66 libros. Cristo es la fuente de la revelación y la revelación, y la Sagrada Escritura, pues con toda la importancia que tiene, es una parte de esa revelación. Esto nos lo demuestra la misma Sagrada Escritura. Cuando Hebreos 11:3 dice: por la fe sabemos que la palabra de Dios configuró el universo, de manera que lo que está a la vista no proviene de nada visible. Claramente se entiende que no fue por la Biblia que Dios hizo el universo. Esta palabra es Jesucristo. Cuando decimos que el universo fue creado por la palabra de Dios, se quiere decir que fue creado por Jesucristo, no por la Biblia, no por la Sagrada Escritura. La palabra creadora, por lo tanto, es Jesucristo. Por eso, la misma carta a los Hebreos antes citada nos dice: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Es decir, Dios no habla única y exclusivamente por medio de la Biblia. Ha usado muchos modos de comunicar su mensaje a los hombres y no se limita al libro. No es que la Biblia no contenga la palabra de Dios, insisto, sino que la palabra de Dios no se reduce a ella. Veamos unos ejemplos. Dios habla por medio de su creación. ¿Cómo así? La misma Biblia nos lo dice. Salmo 19:1-4.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, los cielos platican, narran, dicen otras traducciones, la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra sale su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y el apóstol San Pablo, dirigiéndose a los romanos, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Romano 1, 19, 20. Dios se lo manifestó, dice el apóstol. Es decir, Dios se lo reveló, Dios se los habló. Pablo aquí está hablando de los gentiles, de los paganos, de los no judíos, de los que no tienen escritura. Sin recibir revelación bíblica, sin recibir revelación profética, sin el Antiguo Testamento, ellos podían, por sentido común, porque Dios ha hablado por medio de su creación, llegar al creador de todo. Por eso dice el apóstol que no tienen excusa, pues se quedaron adorando a la criatura y no al creador. También Génesis 1 dice: Dios crea por su palabra. Hágase la luz, y la luz se hizo. Y habla por medio de esa creación. El Salmo 8, 3, 4. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Dios habla a los profetas, pero la mayor parte de las veces no nos dice el modo que lo hace. No, seguramente es por la parte escrita. Dice, por ejemplo, Génesis 12:1, simplemente Dios dijo a Abraham. O Ezequiel 1:3, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí. Dios habla, no dice por medio de la Sagrada Escritura, sino que el hombre mira la creación y entonces dice, el hombre se pregunta las cosas de Dios, porque Dios se comunica, se revela, se da a conocer por medio de su palabra. Según el testimonio bíblico, dentro de esos muchos modos que Dios habla, están los sueños y las visiones. Hay muchísimos pasajes que denotan esto. Aquí mencionaré solo algunos ejemplos. Por ejemplo, Job 33, 14, 16 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombros, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. En Génesis 46, 2 dice: y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. En una visión nocturna le habla a Jacob. Y en el Nuevo Testamento, el caso paradigmático que todos conocemos, a José. Mateo 2:13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Sin embargo,
el mismo autor del Eclesiástico puso bajo escrutinio las revelaciones privadas por medio de sueños y llamó a discernir sobre ellas. Hace una crítica de aquellos que dicen recibir revelaciones de Dios por medio de sueños. Entonces, no es creer todo lo que se dice a través de los sueños, porque se puede ser engañado. Se trata aquí entonces de hacer un discernimiento y por ende los sueños son una vía posible, pero no segura de revelación. El Eclesiástico, capítulo 30, versículo del 1 al 2, siguientes dice: los tontos viven de falsas esperanzas. Los sueños dan alas a los insensatos. Creer en los sueños es querer agarrar una sombra o perseguir el viento. Adivinaciones, pronósticos y sueños son cosas sin valor. Fantasías como las de mujer de parto. Si no vienen de parte del Altísimo, no les prestes la menor atención, porque muchos se dejaron engañar por los sueños y por creer en ellos se arruinaron. Hay que cumplir la ley sin hacer trampas. El hombre de fiar enseña la perfecta sabiduría. Entonces, discernir si viene del Altísimo y el modo seguro, el cumplimiento de la ley, es el Eclesiástico. Las revelaciones privadas continúan hoy, solo que se debe asumir con mucha prudencia. Hay que distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas. La función de las revelaciones privadas, debemos saberlo, actualmente no es revelar algo nuevo o completar la revelación. Sabemos que ella fue cerrada con la muerte del último apóstol, sino que procura, ayuda a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación con respecto a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces ciertamente no procede del Espíritu Santo, que nos guía hacia el Evangelio y no hacia fuera del Evangelio. En conclusión, nosotros podríamos decir: a pesar del enorme valor que tiene la Sagrada Escritura, no podemos reducir solamente a ella la revelación de Dios, y mucho menos decir que solo la Biblia es la palabra de Dios. Como hemos visto, la palabra de Dios no es un libro, es una persona. Es Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. La Biblia merece toda nuestra veneración, todo nuestro respeto, pero no es la única y exclusiva vía de comunicación de Dios. Por ello debemos estar atentos y abiertos siempre a las mociones del Espíritu para ver por dónde nos está hablando el Señor, por qué personas, por qué acontecimientos, por qué signos nos está dando, para que nosotros estemos siempre atentos a esas mociones del Espíritu y no caigamos en un reduccionismo, no caigamos en querer encapsular a Dios dentro de un libro, por muy sagrado que sea. Es importante darnos cuenta además que muchas personas están cayendo en cuenta de esto, porque la fuente de la revelación es, además de la Sagrada Escritura, la sagrada tradición dentro de la iglesia. Y también muchos hermanos cristianos no católicos pues saben que se debe adorar a Jesucristo y el gran valor que tiene las Sagradas Escrituras. Yo he escuchado a predicadores no católicos que dicen: bueno, yo puedo tomar ejemplos de otras cosas, de grandes escritores,
puedo inspirar un mensaje en grandes mentes de la humanidad, como por ejemplo pintores, escultores, artistas de diferentes épocas e índoles que puedan traer excelentes mensajes a la humanidad, y no reducirlo a un libro, no porque el libro le falte valor, no, sino porque lo podemos complementar, porque como decía Santo Tomás de Aquino, todo lo de bueno y toda la verdad nos pertenece, porque toda la bondad y todo la verdad viene del Espíritu Santo, es inspirada por el Espíritu Santo. Y por ello entonces no es que esté mal decir la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios, sí. El problema es reducirla exclusivamente a ella, porque la revelación es mucho más rica, la revelación es mucho más amplia y nosotros debemos de estar abiertos a ella. En el próximo capítulo vamos nosotros a reflexionar sobre la sagrada tradición de la Iglesia, también como una fuente importantísima de revelación, para que sepamos entonces cómo Dios va manifestando sus designios a través de las diferentes vías que nosotros debemos considerar, que nosotros debemos estar siempre atentos a ellas. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Si les gustó este contenido, creen que les puede servir a algún hermano, por favor, compártanlo, regálennos un like y que este mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a muchas otras personas. Viralicemos el bien, transmitamos la palabra del Señor.